buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, porque no sabemos ni dónde nos ve, ni a qué hora nos ve, y bueno, pues nos apetece siempre presentarnos así. Hoy volvemos a tener un referente tanto en el mundo del libro. Hoy en Hablemos de Libros lo hacemos de esa manera que vosotros sabéis, que es encontrarnos con gente que nos aporta. Algunas veces son conocidas, otras veces no son conocidas. En este caso, afortunadamente también es que además son conocidas y además el libro nos ha parecido fantástico. Mónica Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. ¿Cómo anda? Bien, Mónica Martínez viene porque acaba de presentar un libro, para mí fantástico y creo que bastante necesario, hacía falta tiempo que se presentara, que es el método Suéltate. Ahora hablaremos de él, pero primero, para aquel que no te conozca, que ya es raro, pero es verdad que también estamos bastante en otros países y nos siguen bastante. ¿Quién es Mónica? Cuéntanos un poquito. Ay, qué difícil esa pregunta para empezar, Sí, ¿eh? siempre, sabemos que complica. Sí. Bueno, Mónica es una niña que siempre le gusta la comunicación, que ha crecido teniendo esto como objetivo, mejorarse, seguir aprendiendo y que ha llegado a un punto en su vida en el que ha decidido ayudar a los demás a que consigan también ese objetivo de comunicarse, porque me parece muy importante en la vida. Pero yo, por ejemplo, y estando de acuerdo contigo, yo no veo tu libro como ayuda. Y ahora introducimos en tu libro. Yo creo que es mucho más. Yo creo Oye, que muchas gracias, también mejor. presentarte a ti, ¿no? Presentarte tu vivencia. Es decir, casi estás presentando lo que tú has vivido, decir, oye, que yo esto lo he pasado. No lo paséis vosotros. Yo lo veo de esa manera. No esos típicos autoayuda que parece que están alejados del autor, ¿no? Es cierto que cuando me lo proponen, me siento, pues eso, el típico delante del ordenador y dices, a ver, ¿y cómo explico yo lo que yo estoy aplicando con mis alumnos en un libro? ¿No? Y pienso que lo que les ayuda mucho a ellos, a mis alumnos, es cuando les digo que me ha pasado a mí, porque yo me he enfrentado a muchísimas cosas distintas, ¿no? Además, yo por mi profesión, como decías, hay mucha gente que igual no me ha visto en la tele, pero bueno, he estado más de 15 años ya en televisión, en distintos formatos, sobre todo eso, en formatos muy diferentes, ¿no? Del entretenimiento a un magazine, a un reality, a informativos de deportes. Entonces yo he pasado por muchos momentos difíciles de reinventarme, de cómo hago esto. Y quizá ese aprendizaje es el que les puede ayudar a ellos, ¿no? A sentir algo similar a lo mío y decir, ah, pues ¿cómo salgo yo de aquí? A ver si me funciona como salió ella, ¿no? Entonces, por eso he querido meter también mi experiencia, porque Claro. creo que al final el saber que el otro le ha pasado, incluso en estos niveles, que estás todo el día en cámara y tal, también me ha pasado esto, a lo mejor es más fácil acercárselo, ¿no? Acercar este método o este aprendizaje. De hecho, tú presentas el libro, el inicio del libro es, oye, que yo ya llevaba mucho tiempo en televisión y un día me dijeron, tienes que descubrirte que la gente te vea realmente a ti, no ese personaje que tú te habías creado, ¿no? Claro, yo siempre, bueno, pues cada uno somos como somos, ¿no? Nuestra manera de ser es una y se puede modificar, por supuesto, pero tú naces con muchas cosas innatas. Y yo siempre he intentado ser muy perfeccionista, Mm. porque siempre he pensado que a la gente le gusta lo perfecto. Y primero me he dado cuenta de que lo perfecto no existe y segundo que no a todo el mundo le gusta lo perfecto, Mm. sino que ahora incluso huimos de lo perfecto. Mm. Pero yo en aquel momento decía, jolín, estoy en la tele. Cuando yo empecé en la tele había solo dos canales, bueno, estaba Televisión Española y dos privadas, Telecinco y Mm. Antena 3, ¿no? Para mí era un súper premio estar ahí. Yo no soy hija de ningún famoso, ni mujer de ningún famoso, ni tengo un apellido. Entonces decía, para mí es un premio estar aquí, me lo tengo que currar muchísimo, ¿no? Tengo que trabajar para dar lo mejor de mí. Y quería hacerlo todo tan bien, tan Mm. bien, tan bien, que yo no era. O sea, me Era di otra, ¿no es cuenta, verdad? claro, era un robot, era Claro. alguien que hacía todo súper bien, Mm. pero no existía. ¿No? Entonces tuve que ir a una coach, en este caso pues a otra persona, que me desmontó totalmente y me dijo, mira, lo importante es que tú seas, que Exactamente. existas. Y Claro. ahí empecé a salir. Pues fantástico porque nos ha traído, eso nos ha permitido traernos un libro hoy que además lo abordas curiosamente desde el punto de vista que la gente no tenga miedo a tener miedo, que es sano de tener miedo ante las situaciones que vamos a después desgranar. Sí, Eso es. ¿crees que es importante para hacer bien las cosas tener ese miedo interno, ese poquito de... Es que el miedo es una emoción más. Uh-huh. Lo que pasa que en la cultura en general, en la tradición, es como que hay que huir de las cosas que te dan miedo, ¿no? Pero por un lado creo que es una emoción más y que hay que abrazarla, hay que aceptarla, hay que analizar por qué me viene, pero hay que asumirla para poder trabajar con ella. Y segundo, creo que el miedo que nos surge a todos cuando nos ponemos delante de una cámara o en un directo o en una exposición en público o en una reunión en tu trabajo, no es un miedo real. ¿Qué nos va a pasar? ¿No? O sea, tu cerebro actúa como si fuera un miedo real, pero no te va a Uh-huh. atropellar un coche o te vas a caer de un puente, ¿no? Simplemente puede pasarte que lo hagas mal. Bueno,
pues tienes que ver un poco qué valor le das a eso, ¿no? No puede ser un valor tan grande que te obstaculice hacerlo, que te frene a hacerlo. Sí, porque realmente es un miedo, eso que tú dices, un bloqueo mental más que un miedo real, porque el miedo puede ser lo que están viviendo algunas personas con el volcán, pero no la vivencia que uno puede decir, oye, me voy a poner delante de una cámara, me voy a poner delante de un grupo a hablar. No debe ser, ¿no? Bien, tú abordas las soluciones para las primeras soluciones para ese miedo, hablas de la importancia de la autoestima. Cuéntanos. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo consideras que debemos de...? Porque también es complicado muchas veces entender cómo digo yo que yo soy importante o soy guapo o soy no sé qué, porque también hablas que no es necesaria la belleza, sino el saber transmitir, ¿no? Pero ¿cómo se Eso consigue esa es. autoestima? ¿O cómo puede conseguir tu lector esa autoestima? Creo que al final, tanto delante de una cámara como en un escenario, cuando te presentas delante del público, lo primero para intentar nivelar ese miedo y esa inseguridad que te genera es darle el valor a lo que tú vas a hacer, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres transmitir? Si eso tiene valor en sí, sepáralo. O sea, eso es lo importante, eso es lo que tú quieres lanzarle al público. Que tú tienes una presencia física, que obviamente en imagen parece bueno, pues que tenemos que tener un canon, ¿no?, ideal de belleza. Primero hay que desmontarlo porque eso era antes, ¿no? Ahora, afortunadamente, todos Sí. tenemos nuestro pequeño canal de televisión en casa No, y todo totalmente. el mundo habla y da igual Perdona, cuál sea tu pequeño o aspecto. grande, que algunos en O su caso grande. tienen algunos en su caso tienen una barbaridad, ¿eh? Vamos, que con Twitch aquí la gente se ha hecho unos platos de televisión tremendos. Exactamente, efectivamente. Pero creo que eso nos ha venido bien y que tendríamos que pensar en eso para ver que no solo triunfan los que estéticamente son de una manera, ¿no? Al final, tu ser, tu carisma, tu manera de hacer y sobre todo eso, tu mensaje, es lo que va a llegar. Entonces no te puedes frenar porque, ay, es que no me gusta, es que es algo feo en cámara, es que yo que tengo un pelo, que tengo una nariz, da igual. Es que si tú pones la atención en eso, te vas a frenar y no lo vas a hacer bien. Si tú te olvidas de eso y te centras en tu mensaje y en ayudar con lo que tú quieres, en comentar lo que tú quieres, en motivar a los demás, eso va a pasar desapercibido, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar esa autoestima para al menos que no te moleste, ¿no? Yo digo, no hace falta tener una autoestima altísima, que tampoco tienes por qué, simplemente una autoestima normal Normal. que no te dificulte presentarte ante los demás. Claro. También hablas de muchos puntos, sí, porque va paso a paso, que por eso recomendamos este libro, porque realmente al leerlo te vas descubriendo paso a paso todas esas necesidades, pero uno de los pasos que habla, que también para mí me parece importante, es la credibilidad de las personas. Es decir, tienes que creer que lo que dices sea verdad, primero que sea verdad y de verdad que tú te lo creas también, porque si no te lo crees tú, como bien dices tú a lo largo del libro, ¿quién te va a creer, no? Claro, es que creo que es fundamental. O sea, al final creer en lo que dices, hacer un análisis previo antes de lanzarte es básico, porque al final tu manera de llegar al otro, tu manera de comunicar no es la misma si crees o no en tu mensaje. Entonces, obviamente, te generas esa credibilidad, te la consigues si tú crees en ello primero y muestras, te dejas ser y te dejas que la gente vea que tú crees en ello, ¿no? Eso es lo que al final la gente va a confiar en ti o no, pues dependiendo de eso, ¿no? De Pues ese claro, tú matiz. con esa credibilidad lo que tú dices, tienes que crear esa confianza. Hay que ser el momento idóneo de que todo funcione, ¿no? Hay otro punto importante que también lo leemos a lo largo de todo el libro y además nos parece importantísimo, y sobre todo en una sociedad como la actual, que algunas veces parecemos que eso se está dejando de lado, que es trabajar. Hay que trabajar los contenidos. Esto no es sentarte y Eso decir, es, oye, que voy a hablar. No, mire usted, no vamos a hablar. ¿No? Si tú no puedes ir a una claro. conferencia, una charla, yo creo que no se debe ir ni casi con amigos sin ir preparado un poquito, pero en general hay que saber, sí, como se suele decir, hay que saber lo que se dice, ¿no? Un poquito, trabajarlo. Claro, yo creo que hay que respetar, volvemos un poco al espectador, hay que respetar al que te dedica su tiempo, ¿no? Al final el tiempo es algo que escasea porque tenemos un poquito de tiempo para todo lo que queremos hacer Nada más que verdad. y creo que hay que respetar al otro. Y si yo le voy a contar algo, tiene que ser importante, tiene que estar trabajado, ¿no? Y quizá aquí nos ha hecho mucho daño el formato este stories, porque aquí ponemos una cámara y nos ponemos a hablar hasta que se acaben los stories del día sin decir nada, no hay ningún problema, que está muy bien para el que lo quiera hacer así. Pero que si tú de verdad respetas a tu espectador, a tu oyente, a gente de tu auditorio, tienes que preparar ese mensaje bien, tienes que dar valor en ese mensaje, ¿no? Y cuanto mejor preparado esté, más vas a poder disfrutarlo después, porque no Claro. vas a estar inseguro, no te van a faltar cosas, vas a disfrutarlo, porque tú ya lo tienes dentro, ¿no? Tienes ganas de sacarlo. Y esa es la energía que necesitas luego en el escenario o delante de una cámara. Hay otra parte importante que en el método Suéltate estás profundizando en ahí bastantes veces además también, que es la importancia de la comunicación no verbal. Y yo, fíjate tú, ha sido lo que más me ha sorprendido y voy a explicar por qué. Porque yo entendía que efectivamente, siendo importante, porque todos lo entendemos, a través de estos aparatitos y tal, se pierde mucho el concepto, primero porque no se nos ve completo, segundo porque las manos en los movimientos de mano se intuyen pero muchas veces no se ven.
Pero tú, sin embargo, sí crees que es importante, y ahora volveremos incluso en los temas que lo hacen, ¿no? Me parece súper importante porque al final somos seres sociales y buscamos leer la comunicación no verbal del otro todo el tiempo. De hecho, ha sido una de las causantes del estrés por Zoom, Meet o lo Sí, que sea durante sí, la pandemia. sí. No estamos acostumbrados a mantener la mirada a una cámara y a transmitir todo lo que queremos solo con un rostro, ¿no? Claro. Eso ha hecho que, por un lado, el que está hablando no reciba nada de los demás, Ujú, incluso a muchos no ponían la cámara, con lo cual te estresas porque no claro. puedes leer la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal es, digamos que es el 70 o el 80% de lo que estamos diciendo. Es una brutalidad comparado con lo que decimos. Claro. Obviamente todo tiene que estar trabajado, pero tu comunicación no verbal es Sí. la que va a creer la gente. Si hay una disonancia entre lo que dices y lo que aparentas o lo que muestras, la gente va a creer lo que tú muestras. Entonces tienes que haberte analizado muy bien y controlar muy bien esa comunicación no verbal, ¿no? Y creo que es importante de nuevo trabajarla. O sea, no es Claro. primero me analizo y luego veo si tengo que trabajar o no en algo, o si quiero o no trabajar en algo para mejorarlo, ¿no? ¿Tú crees, Mónica, que precisamente por el desconocimiento de técnicas como las que tú planteas, puede haber gente que de hecho no esté triunfando en su trabajo? Ya hablamos de su trabajo normal, es decir, gente porque han tenido que dar una charla y no la han sabido dar, por lo menos no han llegado a triunfar. Incluso yo te diría, cantantes que no han sabido expresarlo como lo tienen que. Eso puede estar pasando realmente, es decir, este hombre y esta mujer tienen una calidad impresionante, sin embargo, le falta un puntito que es el que haría pegar el salto. Claro, o sea, yo por un lado te compro esa idea, o sea, es cierto, creo que hay gente que podría brillar muchísimo más en lo que hace, sabiendo comunicar, pero es que también creo que o sea, en tu vida personal, ya no estoy hablando de los medios ni Sí, sí, de, pues hablamos en eso, general, en tu sí. vida personal necesitas saber comunicarte porque te da Claro. libertad. O sea, al final saber cómo quiero decir lo que quiero decir, ¿no? Y cómo llego al que se lo quiero decir, me parece importantísimo, ¿no? Y en el colegio nos pasamos años y años estudiando lengua, maravilloso, Sí. pero no hablamos de la comunicación prácticamente, ¿no? Y es importantísimo para eso, para tener tu libertad de querer decir lo que quieras decir, donde lo quieras decir. Entonces me parece que es muy importante para todo el mundo. Luego, obviamente, el que se dedique a una profesión, televisión, pues artista, lo que sea, me parece más importante todavía, ¿no? Sobre todo si quiere de verdad que la gente conozca algo más de esa persona, ¿no? O si Además, quiere Mónica, mostrar cierto lado. a lo que tú has dicho es curioso porque uno que ya lleva años acumulado en su espalda, en mis tiempos es que te decían no gestualices. En el cole te decían no hagas esto con las manos. Ponte, casi tenías que, cuando hacías las famosas relaciones orales, con las manos Sí. casi a la espalda, es decir, ¿cómo voy a transmitir, no? Claro, es Entonces, yo creo que que han bloqueado también ahí un poco, claro. ¿no? El sistema educativo español no tiene nada que ver con el anglosajón. O sea, en el Claro, anglosajón totalmente. la oratoria se prima muchísimo, por encima de muchas materias. En el nuestro no. Afortunadamente, ahora se está empezando en algunos colegios concertados, algunos no sé si también público, a dar la oratoria una vez cada 15 días o cada mes. Bueno, así una clasecita. Pero bueno, está bien, por lo menos que tengan contacto y que Claro. sepan expresarse, no por si se van a dedicar a eso, que fenomenal, sino porque en tu día a día, en cualquier profesión, necesitas saber comunicar. Y, por Totalmente. ejemplo, en el colegio, pues eso, muchas veces no levantábamos la mano por vergüenza, a coger Claro. atención a quien nos mirasen, o no sabemos estar en silencio o mantener un silencio, una conversación, porque te mandaban a callar y en silencio por hacer algo, ser algo negativo. Todo esto nos va calando ahí, en el Se inconsciente, va y a la hora quedando. de expresarnos, pues nos encontramos con estos límites, ¿no? De nuestra educación. ¿Tú consideras que desde tu punto de vista que hay dos tipos de miedo ante las personas y ante la cámara? Es decir, ¿crees que el miedo de la cámara es distinto al del miedo ante el grupo de personas para dar una exposición? ¿O realmente es el mismo miedo, lo que pasa es que se transforma distinto? Te lo digo porque sí conozco gente que son fáciles delante de la cámara, ahora no lo pongas en una conferencia, en una charla, ¿por qué no? Entonces, puede ser, Claro, o son miedos distintos, o por qué pueden darse esas situaciones, porque es verdad que precisamente el miedo a la gente es lo más extendido. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque trabajadores profesionales de otros ámbitos, que si comerciales, que si no sé qué, están ante gente, no está todo el mundo ante una cámara, pero sí ellos sí están ante gente y les puede estar mal funcionando pues su posible venta, pues llámenlo así, si está vendiendo libros o esté vendiendo chupe o esté vendiendo lo que sea, no le esté funcionando precisamente por eso, porque le falta ese poquito, ¿no? es muy buena pregunta. ¿Es un miedo diferente? Realmente no es muy diferente. Ahora explico por qué. El miedo realmente que nos invade es el miedo al juicio, el miedo a ser observado y analizado por los demás y juzgado. Y siempre tendemos a pensar que nos van a juzgar para mal, tanto en una presencia, en un evento en público como delante de una cámara. Pero ¿qué pasa? Que delante de una cámara
tenemos un problema añadido, como decía antes, somos seres sociales. Necesitamos tener el feedback de la gente y leer su comunicación no verbal para intentar, ¿no?, estar como más seguros de lo que estamos haciendo, para reconfortarnos. Y delante de una cámara, pues no tienes eso. Es mucho más frío. De hecho, durante la pandemia he trabajado con mucha gente que nunca se había enfrentado a una cámara y me decía, no, si yo en mis reuniones de trabajo no tengo ningún problema, el problema es mantenerla delante de una cámara, porque es muy frío. No consiguen mantener la mirada a un puntito, porque no es algo natural. No hemos nacido hablando en una cámara, ¿no? Es muy distinto. Bueno, muy algunas diferente. parecéis que sí, ¿eh? Bueno, tú casi naciste, Casi. porque con 15 años ya estabas liada. Lo mira Pero muy es verdad, pronto, sí. hay verdad que algunas personas sí se os nota que lo lleváis, entiéndeme, en la sangre, ¿no? Lleváis porque la naturalidad se os nota. Hay otros personajes que no los ve, si le ve que le está costando, que a lo mejor son de eso, pero que les cuesta, ¿no? Tú, sin embargo, eres una de las características de eso. También es verdad que naciste muy joven con la cámara, pero tú además trabajas el tema de la cámara de una forma muy curiosa, porque esto sí me ha sorprendido también. Haces 3 grandes suéltate, que son videoconferencias y Instagram y YouTube. Yo creía que era lo mismo, te lo prometo, en el concepto de decir que hay una cámara delante, vamos a trabajar con ella, pero tú por lo visto planteas que no, ¿no? Claro, porque al final nuestra comunicación siempre es distinta dependiendo del espectador, Sí. del receptor, ¿no? Entonces vamos a una audiencia muy distinta. Sí. Nuestro mensaje también casi siempre es muy distinto en esta diferenciación que hemos hecho. Y el formato, por eso digo, yo también he sido como muy hormiguita de trabajar todos los formatos porque, bueno, he ido cambiando de formato con mucha facilidad, lo cual no significa que no haya tenido que trabajar, porque siempre digo, yo creo en el trabajo, en analizar, pues eso, en trabajarlo siempre. Pero es verdad que cada formato tiene sus propias reglas, ¿no?, para llegar, porque hay un espectador distinto que requiere una comunicación diferente, ¿no? Entonces, por eso yo hago la diferenciación, porque creo que es diferente dependiendo del formato o el medio en el que estés y sobre todo del público que ¿Tiene una mayor coger, dificultad alguno de los medios? Es decir, por ejemplo, y ahí ya meto la televisión, que tú la tienes metida, pero también la conoces en profundidad. ¿Hay una gran diferencia entre hablar en YouTube o en Twitch o delante de una cámara de televisión? Aparte que delante de una cámara de televisión tienes miles de personas detrás, eso está claro, ¿no? Pero salvo ese tema, pero bueno, en un momento dado da más tranquilidad, ¿no? Pero es que sabes que hay gente detrás, ¿no? Dicho, hombre, no estoy solo en el mundo, ¿no? Claro, yo creo que de hecho hay una diferencia para mi gusto abismal a día de hoy, ¿no? Que es verdad que en algunos formatos se está cambiando, pero es que en televisión se espera de los periodistas en general, sobre todo obviamente en magazine o en formatos de información, que sean bueno, pues elocuentes con su discurso, que tengan un lenguaje trabajado, que tengan una formación. En cambio, creo que en YouTube no se busca eso. Lo que se busca en YouTube es inmediatez, agilidad, empatía, lo fácil, lo divertido y lo entretenido. O sea, son unos condicionantes muy diferentes. Yo nunca me imaginaría, pues eso, a un gran profesional, yo que sé, Herrera, a quien fuera que está en la radio, pero bueno, haciendo de youtuber con ese perfil de YouTube. Quiero decir, no se prima esa formación en la persona, no se prima ese buen hacer en el periodista o en el comunicador, ¿no? Se priman otro tipo de cosas que, oye, que son muy dignas y que está llevando a la gente a tener una suerte tremenda y a tener muchísimos espectadores que, oye, por algo les verán. Pero entiendo que es muy, muy, muy diferente. Pero sin embargo, Mónica, por otro lado, digamos, entre comillas, se está comiendo la audiencia de la televisión, esas nuevas redes, claro. Sí, porque el otro día hablaba con algún amigo y hacíamos un cálculo tonto, ¿no? Pero hacíamos un cálculo que decíamos, bueno, si el 30% del chat son 2 millones de espectadores, aquí falta un montón de gente que no está viendo la tele, en general, ¿no? Exacto. Se tuvo fácil, si el 30% de claro. la audiencia es sí, ¿qué está pasando? Es decir, porque se creen en nuevos tipos de comunicación, porque creemos que hace falta otra forma de entender esto, o porque esto da más libertad y no estamos constreñidos a la decisión de un alto cargo de una cadena. Eso también es importante, que digamos que eso lo habéis vivido los profesionales, y dependíais mucho, tú como presentador informativo o de magazine de igual, quieras o no quieras, arriba tenías a alguien que te decía, este es el caminito. Aquí no, porque la línea editorial de la casa es esta, ¿no? Sí, más que la línea editorial, en sí el poder lanzarte. O sea, hombre, tú estuviste en Real Madrid Televisión, no creo yo que pudiera hablar bien del Barcelona. Caso, ¿no? ni ganas que tenía, pero vamos. Ya, pero entiéndeme, ¿no? Si te sale un día, mira, ha jugado bien, no ha jugado bien nadie. Sí. No, intentaba ser políticamente correcta, pero claro, te sale. Te sale, yo soy así. Claro, no, es verdad que ya no encuentro la línea editorial, que quizá también, ¿no? Pero me refiero,
ahora se habla de pues una comunicación mucho más rebelde, ¿no? Quizá en nuestra época, pues a lo mejor podíamos tener algo similar en lo que hacía a lo mejor Sardá, ¿no? En Sí, Crónicas Marcianas por la noche, que era un poco más gamberro, sí. no innovador, transgresor. Eso Era es un poco libre, era ahora lo mucho más que... libre, se le veía mucho más Claro, libre su formato. eso, y es lo que ha conseguido hacer la gente que se dirige a este público más Claro. joven, que también por su edad y por su momento vital necesita esa rebeldía. Entonces no quiere ver lo convencional, lo que hay en la televisión, lo que en teoría se acepta para todos los públicos. Ellos son un público distinto, con un lenguaje distinto y una necesidad distinta. Y los youtubers han venido a ocupar ese puesto, ¿no? Claro. Que lo hacen muy bien, porque si no, no habría tanta gente viéndolos, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa es lo que pensemos como comunicadores o como, ¿no? Pero creo que lo hacen muy bien y Sí. de hecho está de su éxito ahí, ¿no? Pero es que eso está llevando, más que llevarse público, está dándoles contenido a un público que no veía la tele. O sea, no creo que una persona que antes veía Me Sálvame o el Magazine de la tarde o el de La Sexta, ahora esté viendo vídeos de YouTube. No, es que antes no veía tele y ahora ha detectado esta información, este contenido que le gusta, ¿no? Entonces, es verdad que han bajado los porcentajes de la tarta de share en televisión, porque mucha menos gente ve la tele, porque tenemos muchísima más oferta, ¿no? Yo cuando empecé en televisión estaba Televisión Española, Telecinco y Antena 3. Y ahora fíjate. Ahora, todo lo que hay, más todas las redes, más las nuevas que van llegando. Pero tú estabas comentando, compañeros tuyos, por ejemplo, del deporte, se están pasando también a entrar en Twitch. Es decir, por ejemplo, hay varios que ya están incorporando. Y un hecho muy sorprendente que yo de alguna manera sigo porque me parece interesante, es el caso de Chiringuito de Jugones. Tiene una importante línea ya en redes sociales, es decir, que se hace el Insight, que se hace el Twitch, que se hace no sé qué, aparte de tener su programa. ¿Creéis un poco que esa es la línea que la nueva comunicación va a llevar? Donde además los profesionales os tendréis que adaptar a ella, porque vas a tener que estar mañana, gente como tú a lo mejor, haciendo un plató, haciendo por la tarde un Twitch, porque tú lo has dicho, es la tarta la que se ha perdido. Es decir, esa publicidad que es de la que se vive, se está perdiendo, ¿no? Yo creo que hay formatos, hay programas que sí que merece la pena sacarlos en todos, o sea, el mismo programa en distintos formatos, porque llegas a un público distinto, lo que decimos, ¿no? La gente que está en Twitch quizá no ve la televisión. Claro. Entonces, hay que estar. Luego hay formatos, obviamente, de la tele que no tiene sentido a lo mejor que estén en Twitch, porque no hay un público para ellos, ¿no? Entonces, ahora creo que se tiene que analizar mucho más, dependiendo de cada programa que se genera, a quién me quiero dirigir y dónde voy a conseguir dirigirme a ellos. ¿No? Que antes era más fácil, yo hago el programa y ya me verán. No, ahora es, vale, quiero hacer este programa, este público lo puedo tener en la tele, pero este otro público, ¿dónde lo hago? Y es como bien dices que al final el comunicador, si es el mismo, tendrá que estar en todos los formatos para conseguir llegar a todos. ¿Os costará trabajo ir adaptando el día a día? No me refiero pegar el salto, porque eso al final uno se adapta siempre, pero es que voy a estar ahora aquí, dentro de media hora en otro lado. Eso, sobre todo los que estéis muy hechos de televisión, no creo que tu caso no es porque sé que estás haciendo cosas, pero otros compañeros tuyos les va a costar la misma vida, entiendo, porque no es lo mismo tener un equipo maravilloso detrás con unas cámaras que te sacan fantástico que tú prepararte toda la parafernalia, ¿no? Tú solo ahí. Claro, yo creo que aquí basamos un poco también en lo que digo en el libro, ¿no? Yo creo que el éxito está en la naturalidad. O sea, si tú eres, yo es que soy igual, da igual el formato en el que me veas, ¿no? Entonces, no, o sea, evidentemente cuando tienes un equipo detrás sale todo mucho mejor. Yo soy súper creyente en eso, o sea, que el equipo, tú eres la que das la cara, pero el equipo está detrás para hacer todo. Pero es verdad que delante de la cámara, a mí me da igual estar en televisión, que en Twitch, que en Instagram, es que me da lo mismo. Habrá gente a lo mejor que tenga que cambiar más ese registro, porque a lo mejor esté más impostado o más condicionado por alguna, pero en mi caso, por ejemplo, pues daría igual. Ahí va a depender un poco eso, del periodista que seas, de tu forma de comunicar, de lo que te pueda costar. Pero creo que hoy en día al final tenemos que ser todoterrenos, ¿no? Si queremos dedicarnos a la comunicación. No nos queda más remedio, ¿no es verdad? No queda otra. Se han abierto nuevos formatos. ¿Tienes ya algún feedback del libro, de la gente que lo haya leído? ¿Te han comentado algo? Pues ¿Qué te por cuentan? ahora, claro, de los amigos y mi madre no me puedo fiar. No, eso no vale, eso no vale. Eso no me vale. Mi madre se lo va a leer la segunda vez, le ha encantado, pero de los periodistas que me estoy haciendo entrevistas, por ahora es muy buena. Y eso, hombre, también es verdad, supongo que me lo decís porque me estáis entrevistando, pero tampoco tendréis obligación. ¿No? Falta, ¿eh? No, Mónica, yo creo que a mí cuando me propusieron la idea me gustó mucho porque hace falta. Hacía falta un libro como este porque yo no, y además sobre todo con la agilidad que lo escribes, con la comodidad de lectura, es decir, una serie de características donde, bueno, yo no por nada, yo ya lo he recomendado a varias personas, en el sentido de que los conozco, sé que sus problemas posiblemente los van a solucionar con él, y no son del mundo de la comunicación. Si eso es que no es, claro, no es un libro, luego es verdad que mis mentorías sí que trabajo mucho con gente que quiere trabajar en televisión, porque es mi experiencia más. Pero lo que he trabajado muchísimos alumnos el año pasado, ya digo,
quizá también por la pandemia, por enfrentarte a la cámara, que no tienen nada que ver con esto. Es gente que tiene, pues desde abogados, funcionarios, o sea, gente que nunca imaginarías que tiene este problema y que cuando han visto, que le pasa a mucha gente, ya lo puedo contar, porque es que también da vergüenza contarlo. Entonces, primero, lo puedo contar, es algo normal, le pasa, como digo en el libro, y es verdad, el único dato que hay es el 75% de la población mundial. Sí, sí. Es el único dato que hay, que no sé si Claro. será más o menos, pero es el que tenemos. Sí. Claro, le pasa a muchísima gente, pero no se atreven a decirlo. Mm. Si hay algo como esto, el libro o las clases o lo que sea, que te puede ayudar y además no tienes que estar, o sea, no tienes que exponerte, tú te lo lees, aprendes lo que sea, te analizas o cuando trabajan conmigo, pues trabajan conmigo, nadie se tiene por qué enterar. Al final tú vas a crecer en autoestima, en seguridad, lo que decía antes, para comunicarte en tu día a día, en tu profesión, en lo que sea, no solo porque te dediques a la televisión, ¿no? Entonces, creo que era la idea muy buena de Alienta cuando me llamaron, porque al final puedes llegar a muchísima más gente que le da vergüenza a lo mejor llamarte para algo y dices, pues me leo el libro a ver qué tal. A ver si con esto ayudo, ¿no? No, pues seguro que vas a ayudar, seguro que vas a ayudar y te digo Ojalá. porque lo plasmas muy, muy cómodo, la lectura ha sido muy cómoda, de verdad, enfrentando un libro de... Hay veces que tú sabes que estos libros de apoyo, de trabajo, hay veces que cuesta trabajito, no hay gente que no entiende el que está... Es decir, que tú puedes saber mucho de lo que estás hablando, pero hay alguien que no sabe lo que tú estás contando, ¿no? Entonces hay que decirlo, tú sí lo has solucionado de una forma ágil y cómoda, y la verdad es que no podemos hacer otra cosa de Blanco sobre Negro Televisión, que recomendarlo a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de él porque merece la pena, merece la pena. Y me imagino que lo encontraremos en todo, como dice el Herrera, en todo lo de esto del gremio, ¿no? Eso espero. Estará en todos lados y esperemos que tengamos una gran suerte con el libro. Lo merece el libro, seguro que tú también lo mereces, pero el libro, desde luego, lo merece tener un éxito. Y si hace falta una profundización y tener una segunda parte, porque todo esto... Si salva a gente que de verdad lo pasan mal delante de un grupo de personas, yo siempre estaré a favor de ello. Mónica, muchísimas gracias de haber compartido este ratito con nosotros y que, bueno, pues por supuesto te esperamos en directo aquí en Córdoba cuando vengas por aquí. Siempre llámanos, que estaremos aquí, charlamos un rato y por supuesto esperamos todo lo que tú hagas. Muchas gracias, Mónica Martínez. Muchas gracias, José Manuel, y gracias a todos los espectadores. Pues muchas gracias.